Hola, en este vídeo vamos a hablar del cambio de volumen, en este caso de los gases al aplicarle calor, al aplicarle la temperatura. Vamos a decir que de forma general, al igual que los líquidos, si sube la temperatura, aumenta el volumen del gas. Esto es la norma general. Y si en los líquidos se aumentaba su volumen un poquito, en el caso de los gases vamos a decir que el aumento de volumen es mucho mayor con respecto a los líquidos. Sin embargo, cuando estamos hablando de los gases, claro, ¿qué ocurre? Un gas, si no está en un recipiente, pues digamos que las moléculas de gas sabéis que van a separarse hasta ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces ahí ya empiezan a jugar pues conceptos como la presión y el volumen. Y cuando aprendáis, bueno, pues la ecuación de los gases ideales, todo esto pues se os va a clarificar pues muchísimo más. Pero pongamos que vamos a poner varios escenarios, varios ejemplos, ¿vale? Pongamos que el gas está en un recipiente, que este aumento de temperatura lo sufre el gas cuando está en un recipiente de paredes fijas. ¿Esto qué significa? Pues cuando os dicen que el volumen es fijo, que las paredes son fijas, esto significa que el volumen es constante, ¿vale? Entonces estamos diciendo que aumentamos la temperatura del gas, pero que su volumen es constante. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Bueno, pues si recordáis la teoría cinético-molecular, lo que estamos haciendo es que la velocidad de las partículas de gas que están dentro del recipiente, ¿vale? Tenemos el recipiente fijo y tenemos todo lleno de partículas de gas a las que aumentamos su temperatura. Como aumentamos su temperatura, estas van a tener más energía y se van a mover más rápido, van a aumentar el número de choques de las partículas de gas contra las paredes. ¿Y qué significaba el concepto de aumentar el número de choques contra las paredes? Pues significaba que aumentaba la presión. La presión es una medida o es un indicador del número de choques que está teniendo lugar, en este caso de un gas, contra las paredes de un recipiente, ¿vale? Entonces, cuando aumentamos de temperatura un gas y su volumen es constante, es decir, tenemos el gas cerrado en un recipiente que no se mueve, cuyo volumen es fijo, va a aumentar la presión de ese gas si la medimos aquí dentro, ¿vale? Pero podríamos tener este gas en un recipiente con una pared móvil, ¿vale? Podemos tener este gas en un recipiente de volumen variable. ¿Y cuál es un recipiente de volumen variable? ¿Cómo es físicamente eso? Bueno, pues por ejemplo, un recipiente que tiene paredes fijas y aquí tiene un émbolo, ¿vale? Como el de una jeringuilla, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando aumenta, en este caso, la temperatura? Bueno, pues que aumenta el volumen. ¿Y qué ocurriría con este émbolo? Pues que subiría y entonces aumentaría este volumen. Hay una tercera derivada que le llaman ahora. Si en este recipiente medimos la presión, estamos aquí con un relojillo, con un indicador de presión, ¿vale? Si la presión permanece constante durante este movimiento del émbolo, ¿vale? Podemos decir que el aumento de volumen es proporcional al aumento de temperatura, ¿vale? Esto, bueno, ahora mismo suena quizás a lo mejor incluso confuso, yo soy consciente de ello, pero vamos a llegar más adelante a una ecuación que ya os la voy a escribir. La presión por el volumen es igual al número de moles por una constante por la temperatura. Si olvidáis
este dato y consideramos que el número de moles del gas, es decir, la masa del gas, es constante, veis que aquí hay una relación, la presión por el volumen, ¿vale?, son iguales a algo constante multiplicado por la temperatura. Si aumentas la temperatura y P es constante, V tiene que aumentar, ¿vale? Mirando esta relación, que aunque ahora mismo no tocaría verlo, pero mirando esta ecuación y olvidándonos un poquito de esto, haciendo que estos dos términos son constantes, porque uno es la masa de gas, digamos, número de moles es la masa de gas, y R es una constante que ya veremos su valor, pues veis que P por V, la presión por el volumen, son iguales a una constante multiplicando por la temperatura. Luego, si temperatura sube, este término tiene que subir. Si este término tiene que subir y estos valores de este término es constante, luego V tiene que subir. Esto es lo que quería decir con esto que ponía aquí antes, ¿de acuerdo? En el primer caso también lo podéis ver con esto, es decir, si V es constante, esto ya era constante porque ya os lo dije, y V es constante, si aumento T, aumento la presión, ¿de acuerdo? Con esta relación, viendo lo que es constante, podéis hacer fácilmente ver cómo varía la presión, el volumen con la temperatura. Podéis ver toda la variedad de cambios que queráis.